Bienvenidos a este video de Reflexiones Daily. Hoy vamos a hablar de el ego y el anti-ego. Vamos a definir un par de cosas. Ego vendría siendo todo el paquete de la personalidad, la historia, los traumas, los recuerdos, el sentido de pertenencia, lo que tú eres, ¿ok? Y eso tiene que ver con un aferramiento y con una asociación a tu experiencia de vida. Y el contrario sería la disociación, la no asociación, o lo que vendría siendo el antiego, es decir, el desaferramiento por las experiencias. ¿Cómo responde el ser a cada una de estas dos perspectivas? Por un lado, la occidental, que es la nuestra, del aferramiento, de la importancia de la familia, de las estructuras que nos moldean, como dijo bien Michel Foucault, y que nos limitan, pero también nos guían, no todo es malo. Ya sea la familia, el Estado, el país, la cultura, la religión, hay un sentido de propiedad que de alguna manera llena ese vacío de qué soy. Pero hay personas que renuncian a ese vacío de qué soy y no lo llenan con nada y simplemente se unen con el todo a través de una disociación. Esa es una forma de experimentar la vida muy, para nosotros los occidentales, muy antinatural. Se parece mucho a la filosofía budista o a lo que vino a promulgar Jesús cuando vino, con el tema del amor al prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que esconde esa frase? Amar a tu prójimo como a ti mismo significa darle valor a tu historia, quererla, amarla, aceptarla, honrarla, pero no más que la historia del resto. Y eso genera una forma de actuar y unos valores que tienen implicancias políticas, sociales, pero tremendas, tremendas. ¿Y quién es quién para realmente decir tú tienes que ver tu vida de esta forma y vivirla de esta forma y experimentarla de esta forma? O decirle al otro tú tienes que hacer esto, esto no. Como dice Peterson, hay que abandonar la ideología. A ver, ideología, todos tenemos ideología. Ideología es el acto de pensar y cómo se, digamos, etiqueta esos pensamientos, qué carácter tienen, para observarlos, ¿no? Pero hoy en día los paquetes de pensamiento, ya sea religioso, ideológico, son una forma más de estructura. Ya está la familia, ya está el Estado, está la ideología, cada una más grande y se va achicando hasta complejizándose mucho. Entonces, ¿cómo deberías vivir tu vida? ¿Qué debería guiarte? Nietzsche habló de un concepto que era el superhombre, que era una persona que había superado los valores fracasados, en su opinión, del cristianismo y que ya era hora. Esto sucedió en el siglo XVIII, XIX, fue una época de mucho cambio. Y él dijo que ya era hora de que el hombre generara sus nuevos propios valores y su nueva visión del mundo. Hay una entrevista a Isaac Asimov, el padre de la robótica, que le preguntaron, si no existe Dios, ¿qué nos guía? ¿Qué nos guía? Y él dijo que el libre albedrío era capaz de guiarnos. Pero al final, si somos seres y entendemos que el comportamiento obedece a una recompensa inherente por el hecho de ser animal, vas a vivir la vida de una forma sujeta a recompensas, a intereses. No existe el desinterés para alguien así. Y no es que esté mal, yo no soy quien para decir que esté mal. Pero el amor desinteresado es para personas que viven el mundo de una manera distinta, absolutamente distinta, que entienden los valores, que entienden cómo debería funcionar el mundo, no por muchos principios y cosas tan complejas que ha desarrollado el occidentalismo, simplemente el amor o la paz. Y esas personas satanizan al ego como si el ego fuera malo. El ego es lo que tú eres. Hay un caso de una persona que sufrió una lesión o muy similar y se le dañaron tuvo un daño en la zona de la amígdala, que es donde se guarda gran parte del ego, las reacciones primitivas, los instintos, las necesidades más básicas. Esta persona entró en un estado de disociación, pero tremendo, en el cual, claro, sentía como este afecto y la conexión con el más allá, algo como muy místico,
que tenía su explicación cerebral. Tampoco estamos hablando acá de cosas energéticas, místicas que no tienen ninguna explicación científica. Y él dijo que tuvo que reaprender toda su historia, porque para él su vida y las cosas que había vivido era un relato que le contaban. Era como una persona con Alzheimer. Le decían, oye, ¿quién soy? Bueno, tú eres la persona que estudió en tal carrera, tiene esta familia, le gustan estas cosas. Pero él no sentía sentido de propiedad por eso. No se sentía unido a eso. Él estaba desaferrado a eso. Y tuvo que volver a aferrarse. Y como mínimo es incómodo, porque es distinto. Ya hemos hablado mucho de eso. Entonces, siento que es justo que todas las personas experimentemos esta pregunta y digamos, oye, ¿cómo quiero vivir mi vida? ¿Desde el aferramiento o desde el desaferramiento? Cada uno con sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas del aferramiento a grandes rasgos, el sentido de propiedad, el sentido de pertenencia, un sentido de vida, sabes a priori lo que debes hacer, que es como velar a tu familia, etcétera, valores cristianos, occidentales, etcétera. Y por otro lado tienen los valores del desaferramiento, muy similar a la filosofía del budismo, que dice que todos somos iguales, que el amor incondicional hacia el prójimo, que no tenemos que acumular karma, no tratar mal, tenemos que perdonar. Y no existe como un motor de vida material o físico como sí sucede en el occidente. Y la cultura que triunfó, que se comió al resto, fue esta precisamente, la del mundo material, la del ego, la competitividad. Y sin entrar a decir si algo es bueno o mejor, yo me quedo en eso, en la observación y en el análisis. Creo que esta reflexión es muy amplia para un montón de información más, pero creo que como levantamiento está bien, lo podemos profundizar en otros videos. Nos vemos en otra ocasión.